Bien, amigos de BPI TV, nosotros continuamos transmitiendo desde casa en medio de esta pandemia que ha llegado a Venezuela y que, por cierto, la curva de contagios continúa en ascenso. El día de hoy, pues, hemos conectado con ustedes para entrevistar al diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, quien ha tenido la deferencia de aceptar esta entrevista para conversar acerca de la reciente decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, que nombra como válida la Junta Directiva de la Asamblea Nacional encabezada por el diputado Luis Parra y toda la Junta Directiva que él pues propiamente juramentó, pero además prohíbe la instalación de un parlamento paralelo o virtual. Diputado, agradecidos con el tiempo que nos está dedicando el día de hoy para responder a nuestras preguntas. Bueno, mira, comienzo por decirte que los periodistas son testigos de lo que pasó el 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo. El pueblo de Venezuela es testigo de lo que allí pasó. Todos sabemos que en la mañana no hubo instalación alguna de la Asamblea Nacional y que lo que se hizo fue una farsa para colocar al señor Parra como presidente de una Asamblea Nacional. No existe. Pero es que además tenemos que decir que ese tribunal con minúscula, Supremo de Justicia con minúscula, es un tribunal que tampoco tiene ningún tipo de legitimidad, porque recordemos cómo fue designado. Cuando nosotros ganamos la elección de la Asamblea Nacional en diciembre del año 2015, inmediatamente la Asamblea que moría en ese momento tomó la decisión de designar a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con el único objetivo de controlarlos. Pero además de eso tomaron la decisión de defenestrar a los diputados de todo un estado, del estado Amazonas, y a diputados indígenas. Por tal razón, aquí tenemos que estar muy claros, ahí no hay Tribunal Supremo de Justicia, allí no hay ninguna sentencia, no tiene ningún tipo de asidero, porque primero no podemos darle legitimidad a esa farsa del Tribunal Supremo de Justicia. Pero si al final quieres entrar al fondo del asunto y ver lo que ellos produjeron, es realmente un bodrio donde no hay absolutamente ningún criterio jurídico. En Venezuela no existe el Estado de Derecho. En Venezuela no hay separación de poderes. El único poder legítimo en el país es la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Y esa Asamblea Nacional sesionó ayer y va a sesionar mañana. Estábamos ahora en reunión de junta directiva discutiendo el orden del día para la sesión del día de mañana. Así que yo quiero que la gente tenga claro que nosotros estamos en una lucha y esa lucha es por la libertad de Venezuela. Y todo esto que sucede es una demostración de que la dictadura de Maduro quiere ir hacia el totalitarismo y no hacia la solución de los verdaderos problemas que la gente tiene. Diputado, sin duda lo que usted esboza está claro y creo que los ciudadanos están muy claros de lo que sucede en el país actualmente. Sin embargo, están claros que a pesar de que Nicolás Maduro gobierna de una forma arbitraria y que no hay Estado de Derecho en Venezuela, el poco poder que concentra lo está ejecutando y se hace lo que desde Miraflores se diga. Entonces, a mí me gustaría saber cuál va a ser la acción por parte de la Asamblea Nacional, que además goza con el reconocimiento de la comunidad internacional y de la mayoría de los venezolanos ante esta nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia que no reconoce, pero que hace lo que Nicolás Maduro diga y, como le repito, es el que concentra el poco poder que tiene, lo ejecuta. Lo que pasa es que ya esto es un capítulo más de una novela larga que comenzó, como te dije, con las decisiones que tomaron en diciembre. Pero después de eso nosotros vimos las actuaciones de ese Tribunal Supremo de Justicia en minúsculas, cómo fueron anulando cada una de las leyes que nosotros discutíamos en la Asamblea Nacional. Fueron anulando nuestras decisiones al detalle, hasta que comenzaron a hacerlo al mayor, cuando deciden declarar el desacato completo de la Asamblea Nacional y nulas las decisiones futuras de la Asamblea. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos la legitimidad, el reconocimiento de la mayoría abrumadora del pueblo venezolano, el reconocimiento de la comunidad internacional
especialmente de la mayoría de los países de América y de Europa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intensificar la presión, que no ha sido fácil por el tema del coronavirus, que evidentemente nos tienen las casas. Yo he dicho que nosotros no podemos ir a ninguno de los dos extremos, ni al extremo del quédate en casa, ni al extremo de salgamos todos a la calle. Yo creo que nosotros tenemos que salir con la protección adecuada a las distintas comunidades, en mi caso de mi estado Zulia, pero también de todo el país, para lograr seguir motivando y acompañando a la gente, porque las protestas diarias son incontables en Venezuela en los últimos días. La gente está desesperada por el agua, desesperada por el gas, desesperada por la vivienda, desesperada por todo. Por tratar de sobrevivir ante la crisis profunda de servicios básicos. Ya las protestas en apoyo a, por ejemplo, Juan Guaidó, o el apoyo al restablecimiento de la democracia, aunque reclamar por nuestros derechos está implícito en el restablecimiento de la democracia, no se ven protestas de ese tipo, se ven protestas para que pongan un poquito de agua, para que restablezcan el servicio eléctrico, para poder surtir gasolina. Entonces, ¿cómo sacar a la población venezolana de las protestas por servicios básicos mínimos para llevarlos o encauzar ese descontento para lograr un político liderizado por la oposición? Mira, lo que yo pienso con respecto a eso es que tenemos que mantener esa protesta social. Además, esa protesta social es espontánea. La gente sale a la calle porque está buscando su forma de vida. Trata de resguardarse, pero es que es dramática la situación que viven los venezolanos. O te quedas en tu casa para cuidarte del coronavirus, pero sin la posibilidad de comer, o te arriesgas, sales a la calle, te puedes contagiar, pero por lo menos de buscar lo que te permita el sustento diario. Mira, aquí en el Zulia, por ejemplo, cerraron el mercado de las pulgas, que es el centro comercial más importante del occidente del país. Y es cierto, un brote de coronavirus, que por cierto no dicen la verdad en cuanto a cuántas personas están contagiadas, cuántas personas hay en hospitales, en CDI o en ambulatorios. Pero la realidad es como esas. Tú tienes que incrementar las medidas de protección, no cerrar los establecimientos. Es decir, se van por la solución más sencilla. Hay un brote en el mercado de las pulgas, sí, mercado completamente. ¿Y qué pasa con los pequeños comerciantes? ¿Qué pasa con la gente que está tratando de subsistir? ¿Por qué no dejamos el mercado abierto con mecanismos de protección, pendientes de que la gente tenga su guante, pendiente de que la gente se lave las manos, se desinfecte, etcétera, etcétera? No, lo más lógico para ellos, lo más sencillo para ellos es cerrar el mercado. No le están dando a la gente la oportunidad ni siquiera de respirar, y por eso la gente se va alzando, y la gente tiene derecho a alzarse, tiene derecho al pataleo, tiene derecho a la protesta. Tenemos que hacer nosotros es acompañar a la gente y darle una visión no solo social, sino política a esa protesta, porque todo el pueblo tiene que tener claro que lo que pasa es responsabilidad fundamental de Nicolás Maduro y de sus cómplices. Ahora bien, diputado, usted está hablando de las formas para protestar y pues para acompañar esta lucha por el cambio político. En días pasados, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pues tuvo una entrevista con Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, en la que él mismo decía que la resolución al conflicto es la negociación o una negociación forzada. También traía al recuerdo de los venezolanos pues los pasados acontecimientos ocurridos en los intentos de negociación. Hablaba de las razones por las cuales fracasó el intento del Reino de Noruega. ¿Usted estaría de acuerdo con volver a tocar la posibilidad de una negociación ante este escenario? Todo depende de la presión que hagamos. Nosotros no podemos ir a negociar sin tener claridad de la fuerza con la que contamos. Yo creo que para nosotros es fundamental incrementar la presión. Ya sabemos cómo actúan ellos. A ellos no les importa absolutamente para nada nuestro país. A ellos les importa mantenerse en el poder. No les importa que haya venezolanos muertos,
que haya venezolanos que no comen, que haya venezolanos que no tienen trabajo. No le han ofrecido absolutamente ninguna alternativa a la gente. Todo es represión. Te vas para tu casa, te encierras en tu casa. Si sales a la calle te pongo preso. No permito que salgas desde las 2 de la tarde. ¿Qué es eso? Es que somos Venezuela un cuartel. Es que se puede utilizar, como lo está haciendo la dictadura, una pandemia para intensificar la recontra de los ciudadanos. Es que hasta cuándo la gente va a permitirse que esta dictadura haga lo que quiera con la población venezolana. Entonces, no hay forma de lograr una negociación que no sea incrementando la presión. Si nosotros logramos presionar y sumar fuerza, ahí sí estaremos en condiciones de ir a una negociación que pase por la salida de Nicolás Maduro y por la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y el establecimiento de elecciones libres, presidenciales y parlamentarias. Ahora, diputado, antes de avanzar con el tema del Consejo Nacional Electoral, que es una de las inquietudes que tengo en mi lista, pues me gustaría, a lo mejor es lo menos importante, pero me gustaría saber su opinión sobre este recurso de amparo, el recurso de amparo constitucional que introdujo precisamente Enrique Ochoa Antich, que fue precisamente lo que da pie para esta nueva decisión del TSJ. ¿Cómo es que ahora él rechaza lo que decidió el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo porque se ha hablado que en esta decisión también se ha tocado el punto de lo que ha logrado la denominada mesita? Mira, yo tengo que decirte las cosas con total transparencia, ¿no? Hay gente que dice ser de oposición, que no es nada de oposición, y uno es el que tú acabas de nombrar, y que me atrevo a nombrarlo también, un señor de apellido Ochoa Antich. A mí no me inspira absolutamente ninguna confianza. A mí me parece que la gente tibia en este momento no tiene absolutamente nada que aportar a la posible solución de la crisis que el país está viviendo. Eso de estar un golpecito con la revolución, un golpecito con la dictadura. No. Aquí necesitamos gente que tenga claridad. Desde el momento en que tú reconoces a esa farsa del Tribunal Supremo de Justicia y actúas ante él, tú estás reconociendo que tú estás directa o indirectamente respaldando la dictadura de Nicolás Maduro. Así que ubíquense ustedes, señores de la mesita, en el sitio que les corresponde. Ustedes no pueden representar a la oposición venezolana porque ustedes están en connivencia con la dictadura de Nicolás Maduro. Ustedes no representan absolutamente a nadie. Ustedes son una vergüenza para Venezuela. Por cierto, que me acaba de llegar una convocatoria por parte de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, quien realizará mañana jueves 8 de mayo la instalación oficial de la comisión. El vocero será el diputado José Antonio España, presidente de esta comisión, y va a ser el día de mañana en el Salón Francisco de Miranda, piso 8 de la administrativa. Mi respuesta fue que la comisión de comunicación ya fue instalada. ¿Qué le responde usted a estas personas? Bueno, que ellos están sin ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de representación. Mira, yo me pregunto por qué ellos no han podido hacer ninguna acción. Antes de la pandemia hacían farsas de sesiones y nunca pudieron hacer el quórum y nunca pudieron hacer un acta con el nombre de los diputados, porque todo se sabe. Tú no me puedes decir que es diputado alguien que iba del número 6 en una lista que eligió un diputado, por ejemplo. Eso no tiene ningún sentido, porque el que iba de 6 nunca quedó electo como diputado, queda electo el primero y el suplente. Y tendría que haber una vacante absoluta o del principal o del suplente para que se incorpore el tercero. No me vas a decir que el número 6 tiene posibilidades de ser una representación como diputado. Entonces, ellos han estado en connivencia también con la dictadura de Nicolás Maduro, tratando de suplantar a la Asamblea Nacional con el agravante para ellos de que no tienen ninguna credibilidad y no tienen absolutamente ningún. Fíjate que en el tema de las comisiones de trabajo nombraron al presidente y al vicepresidente. ¿Por qué no nombran a los integrantes de cada una de esas comisiones? Porque no tienen diputados. Lo que tendrían que hacer es colar y pegar. Pongo a los mismos diputados en las 15 comisiones para poder cumplir entonces con el nombramiento de todas las comisiones. No tienen cómo hacerlo, son unos fantoches. Definitivamente son gente que no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Mira, son gente que vendió su dignidad por dinero. La dictadura los compró. Ellos tienen que asumir para todo el curso de la historia que está en el basurero de esa historia por haber
traicionado la voluntad del pueblo que los eligió y por haber recibido dinero de la corrupción de esta dictadura para cuadrarse con esa dictadura. Qué tristeza, qué lamentable y qué pena me da. Ahora, diputado, usted ha tocado quizás uno de los puntos más neurálgicos y del que pues las personas, no sé si me sigue escuchando. Sí, perdón, pensé que habíamos perdido la conexión, ya sabe cómo es la situación del Internet en Venezuela. Continúo con mi pregunta. Usted ha tocado quizás uno de los puntos más neurálgicos y que está causando mayor inquietud de los venezolanos y es la posibilidad de un hipotético camino electoral. Ya sabíamos que desde la Asamblea Nacional que preside el presidente encargado Juan Guaidó a través del diputado Ángel Medina, y también Stalin González, pues se había adelantado en la conformación de esta comisión para designar un Consejo Nacional Electoral que sea pues, imparcial. A mí me gustaría saber su opinión como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, única voz a la que hemos escuchado tras esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, si se está alejando la posibilidad de un Consejo Nacional Electoral de consenso. Y también me gustaría pulsar su opinión, si usted es de los que opina que hay que participar pese a las condiciones y si cree que habrá elecciones este año 2020. Sobre todo porque ya sabemos que en el interno de los partidos políticos se ha producido el debate si participar o no de abrirse el camino electoral. Mira, nosotros siempre hemos demostrado que somos partidos políticos que tenemos una vocación electoral, pero también tenemos que asumir que en Venezuela hemos perdido la democracia. Y eso es algo que nos duele profundamente, porque la historia de Venezuela ha estado signada por las guerras civiles, por las dictaduras, y es muy lamentable que después de 40 años de continuidad democrática, con todos los defectos, con todas las virtudes que durante esos 40 años se desarrollaron, tengamos otra vez que reconocer que en Venezuela hay una dictadura, y una dictadura de nuevo signo de puño, una dictadura que intenta venderse como democracia y que acaba totalmente con las libertades en el país. Nosotros reconocemos el comité de postulaciones electorales que preside el diputado Ángel Medina. Nosotros reconocemos lo que de ese comité de postulaciones surja y nosotros reconocemos un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Eso es lo que establece claramente la Constitución venezolana. La competencia de designar al Consejo Nacional Electoral es exclusiva de la Asamblea Nacional. No puede hacerlo ningún Tribunal Supremo de Justicia, no puede hacerlo ningún otro ente, solo puede hacerlo la Asamblea Nacional. Por tanto, si no hay un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional, evidentemente que ellos están cerrando las puertas de las posibilidades electorales. Por otro lado, nosotros hemos dicho con toda claridad, el día 20 de mayo del año 2018 no hubo elecciones en Venezuela, hubo una farsa y esa farsa fue reconocida por todo el mundo. Es decir, todo el mundo reconoció que Maduro había usurpado el poder a partir de ese día 20 de mayo, cuando se hizo supuestamente elegir sin hacer una verdadera elección. Por lo tanto, en Venezuela la elección presidencial. Así que para concluir, nosotros aceptamos de postulaciones de Ángel Medina, la Asamblea Nacional presidida por Guaidó para seleccionar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y nosotros vamos a unas elecciones cuando sean elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Y con el Consejo Nacional Electoral nombrado por la Asamblea Nacional. Evidentemente, evidentemente. Es más, los diputados electos son diputados electos y ellos pueden participar totalmente en el comité de postulaciones y en la selección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y lo ideal sería que escogiéramos un Consejo Nacional Electoral por la vía del consenso, donde todos los factores políticos participen y al final le podamos dar al país un árbitro que sea confiable. Eso es lo ideal. Ahora, ¿está dispuesta la dictadura a eso? Parece que no. El propio Maduro lo dijo en una oportunidad. Cuando perdieron la elección de la Asamblea Nacional en 2015, Maduro dijo, más nunca
podemos ir a ningún proceso electoral si no tenemos la certeza de que lo vamos a ganar. Mayor demostración de cinismo que esa no existe. Maduro es un troglodita, es un cínico, es un dictador totalitario que le está haciendo un profundo daño al país y que a él no le importa hacerle ese daño al país, a los venezolanos. Sí tiene que importarnos y por eso nunca podemos perder la esperanza. Tenemos que luchar que se vaya. Ahora, diputado, le repito la pregunta. ¿Cree usted que está totalmente alejada o se está alejando la posibilidad de un Consejo Nacional Electoral por consenso, de consenso? Evidentemente que la decisión que toma ayer esa farsa del Tribunal Supremo de Justicia, decisión ordenada desde Miraflores, dificulta las cosas. Si tú quieres lograr un consenso, tú no puedes tomar decisiones como esas. Tú tienes que abrirte. Entonces, fíjate que nosotros lo hicimos, ¿eh? Después de todo lo que hemos llevado con esta dictadura, nosotros aceptamos hasta dilatar la designación del Comité de Postulaciones Electorales para lograr que se incluyeran los diputados afectos al chavismo, madurismo. Ellos se metieron en el Comité de Postulaciones Electorales. Pero tenían pensado luego asaltar, como lo hicieron, la Asamblea Nacional. Y lo que hicieron fue intentar comprar diputados. Como eso no les funcionó, hicieron el asalto militar. Evidentemente, todas esas acciones dificultan cualquier solución que pueda enmarcarse en la posibilidad de un consenso para tener al menos el árbitro. Yo no estoy diciendo consenso para todo, consenso para tener un árbitro. Evidentemente, con el riesgo que significa otras instituciones, como esa farsa del Tribunal Supremo de Justicia, como el señor supuesto fiscal general de la República, que lo que ha demostrado es un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y con instituciones que no responden a la Constitución. Por ejemplo, el papel y el rol de la Fuerza Armada tiene que ser radicalmente revisado en nuestro país. Así que mi respuesta es sí. La dificultad se va incrementando para poder lograr los consensos necesarios que nos permitan lograr que el pueblo sea el que tome la última decisión de cuál es el destino que quiere para sí y para su futuro. Ahora, diputado, quiero abordar con usted también temas referentes a la comunidad internacional, pero antes me gustaría saber si ya sabemos lo que sucedió con el partido primero, el Partido Voluntad Popular, luego de este pronunciamiento por parte de Tarek Alianza. Ayer decían en la sesión diputados como Armando Armas y Delsa Solórzano que se había terminado una etapa de persecución a las individuales. Se había terminado con esta etapa de persecuciones individuales para proceder entonces con una etapa de persecución a organizaciones políticas. Decir que Voluntad Popular es el primero, pero que vienen muchos más. Ustedes tienen en el radar que puedan ser ustedes como Primero Justicia los próximos. Mira, todos los partidos políticos, todos los dirigentes políticos, todos los diputados somos objetivos de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Tú no recuerdas todo lo que hemos hecho nosotros para mantener nuestra legalidad como partidos políticos? Nos hemos tenido que someter a una validación, a una revalidación, a una recontravalidación, en momentos en los que hemos dicho vamos a seguir para adelante, pues y validamos, a pesar de que eso no es constitucional, porque ya lo habíamos pasado, etcétera, etcétera. Entonces el día antes anulan el proceso y los partidos políticos están totalmente ilegalizados. Ahora, declarar a los partidos políticos terroristas, movimientos, organizaciones terroristas, es una demostración de ese cinismo del que venimos hablando. Todo el mundo sabe que Maduro está vinculado al narcotráfico. Todo el mundo sabe que Maduro está vinculado a la guerrilla. Todo el mundo sabe que Maduro está vinculado a grupos terroristas de distintas partes del mundo. Todo el mundo sabe que esa alianza con Irán es una afrenta en contra del mundo civilizado. Pero ellos insisten en hacer ese tipo de alianzas que son antinatura para los venezolanos. Los venezolanos nunca hemos estado en ese eje del mal. Y entonces les han promovido la vinculación con el terrorismo, ahora en una actitud de cinismo sin precedentes, llaman entonces a los partidos políticos democráticos como terroristas. Eso no tiene ningún sentido. Y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es seguir adelante.
Ese tipo de cosas, ¿en qué van a terminar? En la proscripción de los partidos, en la declaratoria de que son terroristas, en la persecución a sus dirigentes. Bueno, tenemos que estar preparados para eso. Hoy están con Voluntad Popular, mañana estarán con Primero Justicia y pasado mañana estarán con todos los demás, porque para ellos lo que vale es el pensamiento único. Para ellos lo que vale es el totalitarismo, para ellos no vale el pluralismo, para ellos no vale que un periodista pueda cumplir con su labor. No han estado en estos días persiguiendo periodistas, persiguiendo médicos, persiguiendo gente de la comunidad. A cualquiera que diga algo que no sea el discurso de la dictadura con respecto a lo que es el coronavirus, van y lo detienen. Eso no tiene sentido. Y el que salga a protestar por servicios públicos sabe que también puede ser detenido con delitos imputados que no tienen nada que ver con su derecho a la protesta. Así que lo que estamos viviendo es sumamente grave. Y yo creo que es importante que ustedes puedan manifestar ante el mundo lo que está pasando, que ustedes sean una especie de ventana de Venezuela hacia el mundo para lograr que el mundo entero tenga plena conciencia, porque de verdad que la situación también de la comunicación cada día es más complicada. Entonces, que el mundo tenga conciencia de que lo que estamos viviendo es sumamente grave y que solos no podemos salir de esto y necesitamos el acompañamiento mundial para lograr que esto termine y para reencontrarnos con la democracia y para que Venezuela vuelva a ser un país de oportunidades. Diputado, usted en esta última respuesta hacía referencia a los buques iraníes con gasolina que han llegado a Venezuela y pues la celebración que esto ha tenido por parte de la administración de Nicolás Maduro. ¿Qué demostración se da ante la llegada de estos buques cargados de gasolina a un país con las reservas petroleras más grandes del mundo, que contaba con 6 refinerías y que tan solo 2 están funcionando a menos del 20% de su capacidad? También me gustaría saber su opinión sobre la final llegada a Venezuela, cuando muchos tenían la expectativa de que estos buques pudieran ser bloqueados. Evidentemente, pues para Estados Unidos un bloqueo por parte de ellos a estos buques iba a traer muchas más fricciones al conflicto que ellos tienen con Irán. Sin embargo, me gustaría pulsar su opinión con respecto a estos dos temas. Mira, comienzo por el final. Lo que estaba planteado era que la dictadura inventara una guerra, una épica, un acto heroico. Va a venir gasolina de Irán y entonces los gringos van a impedir que esa gasolina entre y nosotros vamos a asumir la defensa de la patria venezolana y vamos a permitir que esa gasolina entre para que cubra las necesidades del pueblo venezolano. Sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Ellos destruyeron todo el sistema petrolero venezolano, destruyeron toda la industria petrolera de Venezuela. Mira, solamente en el estado Zulia, en los años 70, se producían 3 millones de barriles de petróleo al día. Cuando Chávez llegó al poder, Venezuela producía casi 3,5 millones de barriles de petróleo al día. En el gobierno de Hugo Chávez, el petróleo llegó a costar $120 el barril de petróleo. Y cuando él llegó al poder, el petróleo costaba $12. Es decir, que tuvo la mayor producción y tuvo el mejor precio del petróleo. Y destruyeron la industria petrolera, esa que era administrada por ellos, que los recursos se los robaban ellos. Son tan ineficientes y tan ineptos que la destruyeron. Y después ahora, ni siquiera producimos gasolina. Nosotros teníamos la capacidad de refinar más de 1 millón de barriles de petróleo al día para convertirlo en gasolina. Nosotros podíamos producir, bueno, cualquier cantidad de gasolina para surtir al país y para exportar a otras partes del mundo. Esta gente acabó con eso y ahora pretenden convertir en un triunfo que consiguieron petróleo con Irán y que además lo están pagando con el oro de la sangre, el oro porque están matando gente en el oriente y en el sur de Venezuela. No. Definitivamente esta gente no tiene escrúpulos. Esta gente no tiene perdón con la miseria. Esta gente no tiene razón de ser el desastre que han hecho con nuestra patria venezolana. Así que no pueden vender eso como un triunfo. El triunfo será cuando saquemos a esa gente y logremos rescatar la industria petrolera. Y otro importante, ¿quién va a beneficiarse con esa gasolina? ¿Cuánto van a vender la gasolina? Le van a quitar el negocio a un grupo de militares que cobran $2.50 por litro de gasolina.
¿O es que tú crees que en este momento están surtiendo de gasolina a todo el país y que la gente va a poder ir a una estación de servicio y va a llenar su tanque y va a pagar lo que antes se pagaba? No, eso no existe. Ellos van a seguir con esa gasolina que vino de Irán haciendo el negocio para mantener a un sector del mundo militar y del mundo policial y del mundo de distintas áreas, para tenerlos contentos, robando la plata, humillando al pueblo venezolano y sometiéndolo a una situación completamente inaceptable. Así que el asunto es grave, realmente grave. Nosotros tenemos que luchar y lograr que esta gente se vaya y a partir de allí comenzar un proceso de reconstrucción del país que va a ser evidentemente difícil y complejo, pero que estamos preparados para llevarlo adelante con toda la gente de Venezuela. Bien, diputado, con respecto a las acciones recientes por parte del gobierno de Estados Unidos, acciones que han, o dichos que han tenido o surtido gran esperanza en los venezolanos, a mí me gustaría preguntarle en concreto, y voy a poner como ejemplo parte de lo anunciado hace algunos meses o semanas, de esta operación naval y aérea en Mar Caribe por parte del gobierno de Estados Unidos, cosa que avivó cierta esperanza en los venezolanos. Hasta ahora, pues más allá de los anuncios, más allá de lo dicho por Elliot Abrams, por Mike Pompeo, por el propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no se ha producido una acción en concreto que permita pues ver que hay una esperanza por parte de las acciones de la comunidad internacional, y no me refiero en lo absoluto a que esté aupando o haciéndole barras a una posibilidad de invasión por parte de tropas norteamericanas, pero me gustaría saber si aún se puede conservar la esperanza por parte en cuanto a las acciones que pudiera tomar la comunidad internacional y si ha tenido comunicaciones recientes con el gobierno de Estados Unidos. Mira, nosotros estamos convencidos de que el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos está acompañando a Venezuela, como está acompañando a Venezuela la comunidad internacional. Estamos hablando de la OEA, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y tenemos que agradecerles a ellos el apoyo que nos han dado. La situación actual en Venezuela tiene mucho que ver con la lucha que estamos librando para lograr salvar a este país, para lograr que Venezuela pueda reencontrarse con la democracia y con la libertad. Ha habido mecanismos de presión. Esos mecanismos de presión se han incrementado en el transcurso del tiempo. Y yo creo que esa presión, conjuntamente con la presión interna que tenemos que desarrollar los venezolanos, aunque estemos cansados, aunque estemos exhaustos, aunque sintamos que se nos está haciendo difícil por la misma situación que estamos viviendo, adelantar la lucha política, que es fundamental, tenemos que hacerlo hasta lograr que esta gente salga. Así que yo sí me siento esperanzado con el apoyo de Estados Unidos. Y me siento esperanzado con el apoyo de América y de Europa. Siento que son dolientes de la Venezuela democrática y aspiro a que todas las acciones que ellos realizan en conjunto puedan seguir ayudándonos hasta lograr la libertad. Muchas veces nos desesperamos y tenemos razones para desesperarnos, pero tenemos que asumir la responsabilidad de seguir hasta lograr ese objetivo político que es fundamental para que se pueda impactar en lo económico y lo social y podamos tener una Venezuela mucho mejor que la que tenemos hoy. Usted ha denunciado muchas irregularidades, de hecho ha denunciado pistas clandestinas utilizadas para presuntos hechos de narcotráfico. El día de hoy, la agencia Reuters publicó o reveló que Estados Unidos estaría preparando una acusación en contra de Cilia Flores por presunto narcotráfico. Su opinión al respecto. ¿Esto pudiera formar parte de algún tipo de acción más contundente? Toda la dictadura de Nicolás Maduro está vinculada al narcotráfico. Esa es una lamentable realidad. No solamente por omisión, sino también por acción. Mira, yo vivo en un estado fronterizo y en este estado fronterizo, que es el estado Zulia, lo que uno ve en la zona de Perijá, de ahí te hablo de Machiques y de Rosario de Perijá, pero lo que uno ve en el sur del lago de Maracaibo, ahí te hablo de Catatumbo, de Colón, de
de los demás municipios, pues, que forman parte del sur del lago de Maracaibo, Francisco Javier Pulgar, Jesús María Semprún, son municipios que están tomados o por la guerrilla, o por el narcotráfico, o por el paramilitarismo. La vinculación del alto gobierno dictatorial venezolano con el narcotráfico es una realidad, y que hoy ellos digan que han encontrado evidencias en contra de la señora que funge como primera dama de esta dictadura, es algo que yo no puedo verlo como algo ajeno a lo que es la realidad. Y por eso creo que todo lo que signifique la comisión de hechos punibles tiene que ser discutido, tiene que ser investigado y tiene que ser sentenciado en tribunales internacionales, porque sabemos que la justicia en Venezuela no existe. Así que es pertinente que la justicia internacional actúe para que esos delitos sean demostrados y se establezcan las penas correspondientes. Diputado, finalizo con esto. Culminó el desacato para la Asamblea Nacional y me gustaría saber qué ha pasado con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Mira, con respecto al desacato, nunca ha existido un desacato. La Asamblea Nacional es un poder autónomo, es el poder al que le corresponde nombrar al Tribunal Supremo de Justicia. Es el poder al que le corresponde nombrar al Consejo Nacional Electoral y es el poder al pueblo. Eso es una de las funciones que tiene la Asamblea Nacional, y que ni siquiera hayamos podido ejercer esa función de designación de los poderes públicos que no son electos por el pueblo es una demostración de cómo está la separación de poderes en Venezuela y cómo está la administración de justicia en Venezuela. La figura del desacato es una figura que se aplica a personas naturales, que no se aplica a instituciones, y por tanto no hay forma de que una sentencia de ese Tribunal Supremo de Justicia, en minúsculas todas, pueda generar consecuencias para la Asamblea Nacional. Nosotros hemos seguido actuando y lo vamos a seguir haciendo. Al TIAR nos adscribimos al tratado del TIAR que Chávez había echado para atrás en alguna oportunidad. Y yo creo que eso va desarrollándose, quizás no con la rapidez que muchos aspiramos, pero se va desarrollando en función de lograr la defensa del pueblo venezolano ante la afrenta que significa para este pueblo no solo Maduro, sino sus aliados internacionales, que está demostrado que son el eje del mal. Te hablo de Cuba, te hablo de Rusia, te hablo de China, te hablo de Turquía, te hablo de Irán, son el eje del mal. Y nosotros estamos siendo defendidos por ese TIAR que paulatinamente va tomando decisiones y va actuando. Diputado, agradecidos con su tiempo y también con su compromiso por darnos esta entrevista a pesar de las complicaciones de conectividad que hemos tenido durante estos casi 45 minutos. Le agradecemos su disposición. Un abrazo y bueno, al pueblo de Venezuela, que nunca perdamos la esperanza. Sigamos luchando, Venezuela va a salir de esto. Gracias, diputado. Ustedes escuchaban esta entrevista, parte de lo que dijo el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, luego de que la noche de ayer se conociera esta nueva decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, que pues ha reconocido la junta directiva del diputado Luis Parra. Importante destacar que también a través de esta decisión se ha desconocido el paralelo, la sesión o el parlamento paralelo o las sesiones virtuales que ha venido realizando el parlamento venezolano encabezado por Juan Guaidó. Yo les comento también, antes de finalizar esta entrevista, que ya hay un comunicado por parte de la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional ante lo que ellos han calificado como una decisión irrita del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. También el diputado hoy en el exilio, Miguel Pizarro, repudió la maniobra del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia que pretende ratificar una paralela junta directiva de la Asamblea Nacional. Yo me despido y espero que esta entrevista les haya servido a ustedes para dilucidar parte de lo que viene ahora para Venezuela.